La fosa canina es una depresión y sobre esta depresión se encuentra el músculo también del mismo nombre, el músculo canino, que es un músculo profundo, ¿sí? El músculo canino. Ese músculo canino, que también lo vamos a encontrar en esta depresión, también suele denominarse el músculo elevador del ángulo de la boca, o músculo elevador del ángulo de la boca. Y la fosa canina es un reparo anatómico muy importante desde el punto de vista quirúrgico. Recuerden, la fosa canina está orientada hacia adelante, ¿por qué? Por la eminencia canina, hacia atrás, por la cresta cigomato-anular, hacia arriba, por el agujero infraorbitario, y hacia abajo, sobre el hueso alveolar vestibular inferior. En esta zona de la fosa canina, que también encontramos el músculo canino, ¿sí? También vamos a encontrar aquí también el músculo canino. La cresta cigomato-alveolar, recuerden que el hueso maxilar es un hueso galleta, ¿sí? Y uno de los pilares más gruesos de ese hueso maxilar es esta cresta, la cresta cigomato-alveolar. ¿Qué cosa es la cresta cigomato-alveolar? Cresta también es una elevación lineal del hueso, del mismo hueso, ¿no? Cresta cigomato-alveolar. ¿Por qué digo cigomato? Porque aparentemente sale el hueso cigoma, no digo que pertenece al hueso cigoma, aparentemente sale del hueso cigoma y se va hacia el alveolo de la primera molar, permanente, hacia el alveolo. Esa es la cresta cigomato-alveolar. De esa zona de la cresta cigomato-alveolar, escuchen bien, de esta zona de la cresta cigomato-alveolar hacia adelante encontramos la fosa canina. De la cresta cigomato-alveolar hacia atrás encontramos el área de la tuberosidad maxilar, ¿sí? Área de la tuberosidad maxilar. En esta imagen también aquí por ejemplo tenemos el hueso malar, importante que se ve sobre todo en las radiografías panorámicas, ¿sabes? El hueso malar se ve en las radiografías panorámicas, ¿no? El hueso malar tiene la forma de una pequeña estrella, ¿sí? Generalmente esta aquí es la que nosotros denominamos como la superficie facial. Miren, escuchen bien, ¿eh? La superficie facial del hueso malar o hueso cigoma, la superficie facial del hueso malar o hueso cigoma, que estamos encontrando aquí, acá se va a insertar el músculo cigomático mayor y también vamos a ver el músculo cigomático mayor, ¿sí? Acá se inserta el músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor. También tenemos este agujero, el agujero cigomático facial, que también me va a dar una inervación sensitiva a la piel del pómulo. La piel del pómulo está representado, en este caso, por la superficie facial del hueso malar o hueso cigoma. El ángulo posterior del hueso malar es lo que estoy señalando, todo lo que estoy señalando aquí corresponde al ángulo posterior del hueso malar, el ángulo posterior del hueso malar más la apófisis cigomática del hueso temporal más la apófisis cigomática del hueso temporal que va a formar el arco cigomático. El arco cigomático. Una aplicación clínica quirúrgica del arco cigomático es cualquier tipo de trauma a nivel del arco cigomático, sea fractura o fisura o cualquier tipo de lesión que me complique esta superficie, generalmente me va a impedir la apertura bucal. Porque detrás de este sector del arco cigomático, vamos a encontrar parte de la fosa temporal, donde vamos a encontrar el músculo temporal. Ese músculo temporal que se debe sentar aquí, en la apófisis coronoides. Eso vamos a encontrar, esa proyección del músculo temporal va a estar detrás del arco cigomático. Por eso el arco cigomático, frente a un tipo de trauma, no se puede mover 1 milímetro, ni medio milímetro. Basta que se mueva medio milímetro o una mínima cantidad, prácticamente la apertura bucal va a estar totalmente limitada. Les digo eso porque al momento que ustedes van a tomar una radiografía, generalmente la radiografía, hay una radiografía que se llama la radiografía de Hills, ¿no? Generalmente es solamente para ver el arco cigomático. Una radiografía de Hills solamente es para ver solamente el arco cigomático. Las demás estructuras son imágenes radiopacas, que no se notan mucho. La radiografía de Hills solamente para ver el arco cigomático. La proyección viene de abajo hacia arriba, solamente vemos el arco cigomático. Cualquier tipo, escúchame bien, cualquier tipo de lesión a nivel de la zona lateral de la cara, escúchame bien,
cualquier tipo de lesión a nivel lateral de la cara, se debe de tomar una radiografía de Hirsch. Siempre y cuando el paciente no puede realizar la fractura bucal, siempre cuando el paciente no esté imposibilitado de hablar, sienta dolor. Por eso es que es importante. En la radiografía panorámica no se puede ver. En la radiografía panorámica tampoco se puede ver. Se puede ver siempre y cuando el trauma óseo sea grande y muy evidente. ¿Ya? Entonces, esta es la zona del arco cigomático. ¿Qué estructuras anatómicas me conforman el arco cigomático? El ángulo posterior del hueso malar y la apófisis cigomática del hueso temporal. Conclusión, este es el sector del arco cigomático. Entonces, cualquier tipo de lesión a nivel del sector del arco cigomático claramente me está implicando dos estructuras óseas específicas: el hueso temporal y el hueso malar. ¿Por qué el hueso temporal? A través del arco, a través de la apófisis cigomática del hueso temporal y a través del ángulo posterior del hueso malar. El arco cigomático es muy importante. ¿Por qué también? Porque en su borde inferior, escúcheme bien, porque el borde inferior del arco cigomático y también del hueso malar, porque en el borde inferior del arco cigomático y también del hueso malar se inserta el músculo macetero, que es un músculo elevador. Por eso, una lesión aquí me trae una serie de complicaciones. Nadie está diciendo que ustedes van a tratar ese detalle, pero lo que sí pueden hacer es hacer un diagnóstico radiográfico o sospechar que algo está pasando. Entonces, el borde inferior del arco cigomático se inserta el músculo macetero, que es un músculo masticador. Y el músculo macetero se inserta también en qué sector? En la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. El músculo macetero se inserta en esta superficie que estoy señalando. Repito, el músculo macetero lo vamos a encontrar específicamente en este sector, en la superficie de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Y arriba dónde se va a insertar? En el borde inferior también del hueso malar y sobre todo del arco cigomático. Es un músculo masticador. Yo me voy a olvidar de los fascículos, de las proyecciones de los fascículos. No, eso son para los alumnos de pregrado. Lo que yo sé, que en el momento que voy a examinar una radiografía y voy a examinar clínicamente mi paciente, yo sé que en ese sector voy a encontrar el músculo macetero. ¿Sí? Implica al hueso malar, implica también al arco cigomático porque se inserta en el borde inferior del músculo macetero y se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Si nosotros nos proyectamos ligeramente hacia atrás, vamos a encontrar aquí una pequeña eminencia ósea, el cóndilo del temporal. ¿Sí? Y muy importante, cuando ustedes examinen la articulación temporomandibular, siempre se examina en aumento. Cuando van a examinar la articulación temporomandibular, siempre se examina en 3 periodos. Una inoclusión fisiológica, una apertura mínima, luego una apertura mínima de unos cuantos milímetros y luego una apertura máxima. Y siempre del lado derecho y del lado izquierdo. Es decir, en ese momento, después de haber examinado clínica y radiográficamente la articulación temporomandibular, de acuerdo al caso, sí se pide recibir una tomografía. Siempre y cuando el colega esté capacitado para hacer esa toma. Yo ya le mencioné que una tomografía es esencial para cualquier tipo de tratamiento quirúrgico periodotal, pero también tiene sus riesgos acumulativos. Nunca se olvide, entre 500 a 800 tomas radiográficas corresponde solamente una imagen de tomografía. No es que, mi sobrinito, mi hermana Vir, mi hermana está gestando, cuidado, por eso les estoy indicando, no solamente para ustedes, sino también para los pacientes, no es por tomar. No, que se toma una tomografía. Imagínense, estoy proyectando 800 veces.
Si usted con una radiografía nomás está ocultando. Una terapia. ¿Sí? En serio, estoy hablando. En serio, por eso digo. Una cosita es sacar algo de conclusión dentro de esta clase. ¿Ya? Aquí en este sector nosotros tenemos el cóndilo del temporal o eminencia articular. ¿Qué vamos a examinar el cóndilo del temporal o eminencia articular? Su vertiente anterior, su vértice y su vertiente posterior. Su vertiente anterior, su vértice y su vertiente posterior. Eso es lo que yo voy a examinar en el cóndilo temporal. ¿Qué tengo que ver en esa vertiente? La continuidad de esa línea. ¿Sí? La continuidad de esa línea. Esa línea debe ser en forma, como su nombre indica, lineal, sin interrupción, sin ningún tipo de cráter a través de esa línea o interrupción de esa línea. Este es el cóndilo temporal. Y tener en conclusión lo siguiente: ¿cuál es la parte activa de la articulación temporomandibular en este sector? La parte activa es su vertiente posterior hasta su vértice. ¿Sí? Ese es lo primero. ¿Ya? Ahora, la parte inactiva del cóndilo del temporal debería ser su vertiente anterior. ¿Sí? También yo voy a examinar en relación a esa estructura, también yo voy a examinar en relación a la cavidad glenoidea. Aquí estamos viendo que el cóndilo de la mandíbula se ha proyectado hacia adelante. Había un traslado del cóndilo de la mandíbula hacia adelante y generalmente me ha dejado esta situación vacía, por decirlo así, y que se nota la cavidad glenoidea. ¿Qué debo de examinar en la cavidad glenoidea? Las dos áreas de la cavidad glenoidea. Tenemos la fisura petrotimpánica de Glaser o la fisura de Glaser y tenemos la superficie activa de la cavidad glenoidea o la superficie activa del ATM de la cavidad glenoidea. De la fisura petrotimpánica de Glaser o fisura de Glaser hacia atrás, ahí tenemos la póntica vaginal, aquí tenemos el conducto líquido externo. Esta superficie aquí pertenece a la pared posterior de la cavidad glenoidea, que es la superficie no activa de la cavidad glenoidea. Ese detalle es muy importante, por favor, ¿sí? Muy importante. A nivel del cóndilo de la mandíbula, ¿sí? A nivel del cóndilo de la mandíbula, ya que estamos hablando de ATM en cierta manera, también tenemos una vertiente anterior que es convexa, una vertiente anterior que es convexa, se nota curso, ¿no? Una vertiente anterior que es convexa, y siempre vamos a tener hacia atrás una vertiente posterior que es más plana y larga. No porque yo lo digo, porque así se puede, en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, la parte activa del cóndilo de la mandíbula vendría a ser desde el vértice hacia la vertiente anterior, que es más convexa. Y la parte no activa del ATM en relación al cóndilo de la mandíbula vendría a ser la vertiente posterior, que es más larga y plana. También en este sector es muy importante encontrar aquí el cuello del cóndilo de la mandíbula. Importante el cuello del cóndilo de la mandíbula. Es el sector del cuello cóndilo de la mandíbula. Entonces vamos a mostrar en la parte interna del cuello cóndilo de la mandíbula una pequeña fosita, que acá no lo vemos, pero deberíamos encontrar, si vemos de otra vista aquí, la fosita subcondila o fosita pterigoidea. La fosita subcondila o fosita pterigoidea, ahí se inserta el músculo pterigoideo externo. Doctor, ¿se puede examinar clínicamente todos los músculos masticadores? Sí. Escuchen lo que estoy indicando. Doctor, ¿se puede examinar clínicamente en el paciente todos los músculos masticadores? Sí. El macetero siempre está tocando. El temporal está en la parte lateral de la cabeza. ¿Y cómo examinamos? A través de sus movimientos. ¿Se puede examinar el pterigoideo externo? Sí, a través de sus movimientos. ¿Cuál es la función del músculo macetero? Me eleva la mandíbula. ¿Cuál es la función del músculo pterigoideo externo? Si funciona del lado derecho y del lado izquierdo, fácilmente hay proyección de la mandíbula. Sin dolor, sin molestia, hay la proyección de la mandíbula.
El problema sería cuando el paciente proyecta la mandíbula y se la va hacia un ladito y se le hace bien difuso y doloroso. Posiblemente hay una lesión a nivel sector. Posiblemente puede haber un tipo de fractura o fisura a nivel del cóndilo del cuello, del cóndilo de la mandíbula. Una alteración clínica a nivel del cuello, del cóndilo y de la mandíbula me va a afectar al músculo pteridoideo externo. El paciente va a tener bastante problema en proyectar la mandíbula. ¿Y cuál es la función unilateral del músculo pteridoideo externo? La función unilateral del pteridoideo externo solamente funciona el movimiento de lateralidad. O sea, a través del movimiento lateral y proyección de la mandíbula examino cómo es la proyección del músculo pteridoideo externo. ¿Sí? También es importante, de acuerdo a la imagen, estoy hablando de acuerdo a la imagen, también vamos a encontrar aquí el borde posterior o borde paro, ¿sí? Y en todas las radiografías panorámicas se nota el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula. Repito, en todas las radiografías cefalométricas, en todas las radiografías panorámicas, se nota el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula. En este sector, recuerden que aquí vamos a encontrar a la glándula parótida. Ya les hemos mostrado en disección, a través de imagen de edición, de qué tamaño es la glándula parótida. Claro, en una radiografía panorámica, en una radiografía cefalométrica, aparentemente no hay nada, ¿no? Y lo pasamos por alto. Pero sabemos que encontramos un montón de elementos anatómicos en esta región parotidia. Porque dentro de en esa misma región parotidia podemos encontrar la misma glándula parótida. También en el sector, entre la glándula parótida, también entre esa misma glándula parótida podemos encontrar la distribución del nervio facial. La distribución del nervio facial. Importante. También a nivel de la zona de la fosa parotidia, donde se encuentra la glándula parótida, también vamos a encontrar la proyección del conducto de Stenno. La proyección del conducto de Stenno. Eso quiere decir que la región maseterina, que corresponde a este sector, va a implicar varios elementos anatómicos, no solamente el músculo macetero, sino también el conducto de Stenno, también la proyección del nervio facial, nosotros lo hemos demostrado. Vamos a encontrar la proyección del nervio facial, también vamos a encontrar la proyección del conducto de Stenno y la proyección de la arteria transversal de la cara. Y recuerden, no por decir borde posterior o borde parotidio, hasta aquí está la glándula parótida. No, señores, la glándula parótida se puede proyectar hasta la zona distal de la rama ascendente, hasta esta superficie. Se puede proyectar fácilmente la glándula parótida. Repito, se puede proyectar fácilmente la glándula parótida. Por eso que es un punto muy importante tener en consideración. ¿Okay? ¿Qué vamos a examinar en esta imagen? ¿Sí? En esta imagen, lo que vamos a examinar son varios detalles importantes, los que hemos hablado. ¿Sí? Atento, por favor. ¿Qué vamos a examinar en esta imagen? Vamos a examinar uno. Vemos este tabique que en una radiografía panorámica se nota este tabique de una forma radiopaca ligeramente gruesa. Recuerden que este tabique está conformado clínicamente por 3 elementos. A través de la estructura ósea solamente por 2 elementos. Acá solamente hay 2 elementos. Uno, la lámina perpendicular del etmoides, señores, que se nota en la radiografía. La lámina perpendicular del etmoides, y este pequeñito, el hueso Böhmer, chiquitito. No porque el hueso sea pequeño, sino que adelante el hueso Böhmer se va angulando. Lámina perpendicular del etmoides, la zona del hueso Böhmer. Y aquí nosotros tenemos la cresta nasal de la fosa palatina del muslo. Recuerden que esta es la espina nasal anterior.
la espina nasal anterior, hacia la parte de la fosa palatina, existe la cresta nasal. Y sobre esa cresta nasal se inserta, o perdón, se articula el hueso Bober. Y arriba del hueso Bober se articula con la lámina perpendicular del epidemio. Aquí tenemos la zona de los cornetes y estas son las zonas de los meatos. Entonces aquí yo tengo el siguiente detalle anatómico. Aquí en este sector anatómico tengo la espina nasal anterior. Ven la importancia y los detalles de la espina nasal anterior. ¿Sí? Ahí tenemos la zona de la espina nasal anterior. Luego tenemos aquí la sutura intermaxilar. La sutura intermaxilar. Dentro de este sector. Y aquí también tenemos un punto craniométrico, ¿no? El punto rostro o punto alular superior. Importante. Espina nasal anterior, espina nasal anterior, área de la sutura intermaxilar y tenemos el sector del punto rostro. Importante. Aquí también, en este sector, tenemos tres detalles muy importantes que se deben tener en consideración. En este sector se deben tener en consideración tres detalles que vamos a tomar en consideración. ¿Sí? Esos detalles que vamos a tener en consideración aquí, miren por favor, vemos, tenemos que localizar tres detalles anatómicos muy importantes. ¿Qué es lo que notamos aquí? ¿Es una corona clínica o es una corona anatómica? Corona anatómica. ¿Sí? Esta corona anatómica tiene la línea cervical. Y debajo o arriba, perdón, de la línea cervical tenemos la cresta alveolar labial superior. ¿Sí? La cresta alveolar labial superior. Y 1 milímetro más abajo de la línea cervical, 1 milímetro, para que no se olvide. Son milímetros sin punto y tanto. Yo digo milímetros para que nunca se olvide. Milímetro y milímetro. Tenemos la encía marginal, 1 milímetro por encima, la línea cervical, y 1 milímetro por encima, la cresta alveolar. ¿Ya? Hacer más exacto, hicieron milímetro. ¿Sí? Eso es lo que debemos de tener en consideración. ¿Sí? La cresta, a ver, voy a empezar de arriba, entonces de arriba. La cresta alveolar es 1 milímetro de hueso que rodea a la pieza dentaria en forma de cresta. Debajo de la cresta alveolar tenemos la línea cervical. Este sector de la línea cervical es la que me separa el esmalte de la corona y el cemento de la raíz, ¿no? Que son los tejidos, por eso que se nota la línea cervical. Y debajo de la línea cervical, sobre la superficie labial de esta pieza dentaria, 1 milímetro, debajo de la línea cervical tenemos la encía marginal. Siempre en ese orden, ¿sí? Siempre en ese orden, por favor. El primer signo, ustedes saben y recuerdan, que el primer signo de una enfermedad periodontal es por la alteración de la cresta alveolar. Recuerden, colegas, que la cresta alveolar no se ve en la radiografía. La cresta alveolar solamente lo vamos a ver a través de los sectores interproximales. Repito, la cresta alveolar labial no se ve en la radiografía. Lo que sí vamos a ver en la radiografía es la cresta alveolar interproximal. Acá nosotros vamos a encontrar a la cresta alveolar interproximal. Esa cresta alveolar interproximal puede estar lesionada como no puede estar lesionada. Si está lesionada, siempre la cresta alveolar interproximal va a estar alterada. Es el primer signo de que el paciente tiene una enfermedad periodontal y por lo tanto se debe tomar la precaución del caso. Usted ya, eso ya sabe. ¿Ya? Entonces, sí vemos la cresta alveolar interproximal, pero no vemos la cresta alveolar labial.
¿En qué caso podemos ver esa cresta alveolar clínicamente? Solamente a través de una cirugía. Se levanta el colgajo, ese sector de la encía, y sí se puede notar esta cresta alveolar. Pero radiográficamente no lo podemos notar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la espina nasal anterior. Ahí luego empieza así, de arriba hacia abajo de nuevo. Podemos encontrar a la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, la cresta nasal de la polpa latina y maxilar, la espina nasal anterior, que es la porción más anterior de la polpa latina y maxilar, el área de la sutura intermaxilar. Esta es la sutura intermaxilar, el punto alveolar superior o punto próximo, ¿sí? Y los detalles que hemos mencionado. ¿Y qué más vamos a encontrar entre estas superficies? Se vamos a encontrar nuevamente el hombre: hueso alveolar labial superior, que se encuentra en la encía inserta. ¿Sí? Ahora, ¿y en dónde encontramos la encía marginal o la encía libre? La encía marginal, la encía libre, lo vamos a encontrar a nivel de la línea cervical, hacia la parte más libre de ese sector. Ahí ya saben, de ahí se encuentra el criterio, no sé detalle, ¿ya? Pero claramente la encía marginal lo vamos a encontrar aquí. ¿Y dónde vamos a encontrar la papila interdental? En la tronera gingival. ¿Qué cosa es una tronera? Una tronera es el espacio que existe entre dos superficies óseas, como paredes, teniendo como base una cresta alveolar interproximal y teniendo como vértice el punto de contacto o faceta de contacto. Aquí vamos a encontrar a la papila interdental. Repito. ¿Qué cosa es una tronera gingival? La tronera gingival, a ver, vamos a tomar este ejemplo, se encuentra en toda la pieza dental. La tronera gingival es un espacio donde se encuentra la papila interdental. El primer signo, escuchen bien, el primer signo de una lesión gingival generalmente se da a nivel de la papila interdental. Ahora, la papila interdental que vamos a encontrar en este sector se ubica en la tronera gingival. ¿Quiénes me conforman la tronera gingival? La tronera gingival está conformando, uno, por las superficies por las superficies dentales de dos dientes proximales. Dos, por el punto o faceta de contacto. Tres, teniendo como base a la cresta alveolar interproximal. En ese espacio se encuentra la papila interdental. Y es muy importante esa papila interdental porque es el primer signo radiográfico para determinar una lesión periodontal. ¿Sí? Es el primer signo radiográfico para encontrar una lesión periodontal. ¿Okay? Entonces, sobre el hueso alveolar labial superior tenemos también, por ejemplo, tenemos aquí una proyección radicular sobre el hueso alveolar, sobre todo aquí la eminencia canina. Acá también tenemos, esos son eminencias maxilares. La más representativa corresponde al sector del canino. La más representativa corresponde al sector del canino. Por favor, no se olviden esto. Uno, el agujero infraorbitario. Dos, la eminencia canina. Tres, el hueso alveolar vestibular superior. Cuatro, la cresta cigomato-alveolar. Eso me va a determinar qué cosa. La fosa canina. La fosa canina. El lenguaje que estoy hablando en estos momentos es en relación a una radiografía. Repito, el lenguaje que estoy hablando en estos momentos es en relación para determinar a través de una radiografía. Yo sé que en una radiografía no se ve mucho este detalle que estoy indicando, por eso lo estoy indicando, para que tengan en consideración, ¿no? Entonces aquí tenemos el agujero infraorbitario, sí, importa, ¿ya? ¿Ok? Entonces, viendo ese todo. Va a venir inervación de la pieza etaria, número de raíces y una serie, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué más tenemos en esta parte?
Bien. ¿Qué más tenemos en esta imagen? Y que sí se ve en las radiografías extraorales. No solamente por decir que soy cirujano dentista, me voy a enfocar solamente en el dentista. Recuerden que muchas de las lesiones generalmente van a tener que tomar radiografías extraorales. No digo que lo van a tratar, pero sí por hacer la lectura correspondiente. ¿Sí? Y lo voy a mencionar nuevamente porque sí se ve en las radiografías extraorales. En la cefalométrica también se ve lateralmente. ¿Qué vamos a tener aquí? Repito nuevamente. El reborde orbitario del hueso orbitario. El reborde es la arista, ¿sí? ¿Qué más voy a tener? El reborde orbitario del hueso malar de xiloma, el arista. También que voy a tener el reborde orbitario del hueso malar. Pero dentro de la misma cavidad orbitaria también voy a encontrar superficies. Por ejemplo, la superficie orbitaria del hueso frontal, la superficie orbitaria del ala mayor del esternón, la superficie orbitaria del hueso malar o hueso xiloma. Y abajo vamos a tener la superficie orbitaria del hueso basal. Eso es importante. Y en muchas radiografías extraorales también vamos a encontrar esta hendidura, la fisura orbital superior o hendidura esferoidal. La fisura orbital superior o hendidura esferoidal. Sí se ve. Y un detalle muy importante es hacer la diferencia de los agujeros que se están mostrando. Un detalle muy importante, repito, un detalle muy importante es los agujeros. El agujero supraorbitario puede ser agujero como también puede ser control. La diferencia está en relación íntima con el reborde orbitario del hueso orbitario. En cambio, el agujero infraorbitario siempre va a estar separado de 4 o 5 milímetros. Es un detalle muy importante, ¿no? Para tener en consideración. Acá también se puede hablar sobre la famosa línea trigeminal, el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mectoniano. La famosa línea trigeminal. La famosa línea trigeminal es para hallar clínicamente en el paciente la distribución nerviosa del nervio trigémino, que es muy importante para nuestro caso. Muy importante para cuando un paciente venga después de un traumatismo, una caída, o un golpe en la cara, de la cara, usted puede detectar que posiblemente puede haber alguna lesión de esa línea trigeminal. Acá pasa elementos, en esta clase voy a decir rama de qué, de dónde sale, de dónde se afecta. Yo sé que solamente aquí pasa el nervio supraorbital. Rama no me importa. Rama no me importa. Porque no es el tema. Pero sí me importa para hallar que esta superficie de aquí, realmente está ligeramente adormecida, ha habido un pequeño golpe, se toma una radiografía determinada, se nota que hay una irregularidad en este reborde, posiblemente está siendo afectado este nervio y el paciente va a sentir algo de adormecimiento sobre la piel. Recuerden que la zona de la línea trigeminal solamente me abarca piel y mucosa, no me abarca músculo. Los músculos no me abarcan, el trigémino no me abarca. En cabeza y cuello, en la especialidad de cabeza y cuello, sí notan bastante la parte motor de los músculos. Recuerden que el 95% del tratamiento de usted es a través de nervios sensitivos o aferentes. Inervación sensitivo o inervación aferente.
Rama del quinto uno, nervio surorbitario. Me va a dar la inervación sensorial sobre la piel del sector, sobre la frente del sector, sobre el párpado del sector, sobre la conjuntiva del sector. El nervio infraorbitario que vemos aquí, al agujero infraorbitario para que pase el nervio infraorbitario, me va a dar inervación sensitiva sobre la piel del párpado inferior, sobre la conjuntiva inferior, sobre la piel de la mejilla anterior, incluido las encías labiales, incluido también de la inervación de las piezas dentarias. Recuerden que las piezas dentarias, ese sí es importante, recuerden que las piezas dentarias de canino a canino están siendo inervadas por el nervio dentario anterior. Cuidado porque en este también en este dice nervio alveolar superior, ¿no? No cambia, por eso digo, ¿ya? De canino a canino, nervio dentario anterior. Vamos a decir rama del infraorbitario. Recuerden que las dos premolares, hablando de inervación en visión permanente, las dos premolares y la raíz mesovestibular de la primera molar por el nervio dentario medio. Las dos molares y la raíz palatina y vistovestibular de la primera molar, nervio dentario posterior. El nervio dentario posterior es rama directa del quinto 2. El nervio dentario anterior es rama directa del infraorbitario. Y si yo hablo en relación a las piezas dentarias, y si yo hablo en relación a las piezas dentarias, yo digo que los dientes de canino a canino van a ser inervados por el nervio incisario, que es rama del nervio dentario inferior. Las premolares y todas las molares, y las premolares y todas las molares inferiores por el nervio dentario inferior. Oye, este detalle es muy importante. En cualquier tipo de problema legal, yo no es un mínimo, pero en cualquier tipo de problema legal, el perito es otro odontólogo especialista, es encontrar dentro de la historia clínica ese detalle que estoy mencionando. ¿Ok? Por favor, repito. Sí, ya. Entonces es muy importante la inervación de esa pieza dental. ¿Verdad? Ok. Recuerden que cuando ustedes van a aplicar una anestesia de tipo aferente o sensitiva sobre este sector, se coloca siempre el pulpeo sólido sobre el remodo orbitario para evitar lesionar, y siempre la boca va por encima del dedo. En cambio, se coloca el dedo índice aquí sobre el reborde orbitario del hueso maxilar y la boca siempre va a ir por debajo de ese dedo. Y a nivel de la zona mentoniana se toma como referencia a nivel de los dos premolares. Generalmente la mitad del cuerpo habla, ¿sí? ¿Ya? Por eso que es un punto muy importante. ¿Ok? Hagamos el último. Atentos con esta imagen, porque esta imagen se proyecta en sus radiografías cefalométricas. Esta imagen se proyecta
tal como estoy viendo en las radiografías cefalomé. ¿Qué vamos a ver aquí? Empezando arriba. Acá, por ejemplo, tenemos el hueso parietal. Acá nosotros tenemos el hueso parietal en este sector. Entonces, aquí vamos a encontrar el hueso parietal y aquí vamos a encontrar el hueso frontal y aquí tenemos esta espacio que corresponde a la parte de los senos paranasales. ¿Cuáles son? Aquí vemos parte de los senos paranasales, el seno frontal, el seno esférico, y la mayor proporción del seno frontal, que en el hombre tiene realmente mayor tamaño, me va a dar la eminencia glabra, ¿no? La proyección de ese seno frontal me va a dar la eminencia glabra. Y también me va a dar el área de las eminencias superciliares. Recuerden acá, a nivel del agujero supraorbitario, ligeramente, vamos a tener también aquí las eminencias superciliares, ¿no? Entonces aquí yo tengo el seno frontal, ¿okay? El seno frontal se ve en la radiografía de Bates. El seno frontal del lado derecho puede ser diferente del lado izquierdo, o puede ser del mismo tamaño. Hay bastante variabilidad. Aquí tenemos el seno frontal. También aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, esto, ¿no? La apófisis cristalaris, la cresta frontal, ¿no? El mismo nombre de ese hueso, y vemos la lámina cribosa del etmoides. Y aquí nosotros tenemos a la lámina perpendicular del etmoides. Por favor, cuidado con esta imagen. La lámina perpendicular del etmoides. Debajo vamos a encontrar el hueso Böhmer. Aquí tenemos el hueso Böhmer. Y en este ángulo, ¿qué vamos a encontrar? Clínicamente o en la disección, vamos a encontrar en este sector el cartílago de tabique nasal. El cartílago de tabique nasal. Lo que sí van a ver en la radiografía es la lámina perpendicular del etmoides, el Böhmer, la apófisis palatina del maxilar, la lámina horizontal del hueso palatino, los huesos propios de la nariz, la espina nasal anterior, el punto A subespinal, el punto prósteo, a lo que van a llevar ortodoncia, a lo que van a llevar la especialidad de ortodoncia. Por favor, tienen que revisar esa parte de antemano. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, acá tengo a la lámina perpendicular del hueso etmoides, el Böhmer. Debajo del Böhmer tenemos a la apófisis palatina del hueso maxilar, la espina nasal anterior, el punto alveolar superior o el punto prósteo, el punto A o punto subespinal, y vemos la espina nasal posterior. Si la espina, escúcheme bien, si la espina nasal anterior pertenece a la proyección de la apófisis palatina del maxilar, la espina nasal posterior pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino. La espina nasal anterior se nota claramente en la radiografía cefalométrica. La espina nasal posterior también se nota claramente en las radiografías cefalométricas. ¿Okay? Por eso que es muy importante recordar. También vemos en este sector también parte de la apófisis pterigoides y vemos la cara interna de la zona de la mandíbula. ¿Qué vemos? La cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Qué vemos en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula? La espina del piso língula.
que también es un punto craniométrico importante. Detrás de la espina del piso o língula tenemos el agujero dental inferior. Tenemos también a la línea oblicua interna, donde inserta el músculo principal del piso de boca. Recuerden, colegas, de que el día de la siguiente semana tiene que venir temprano. Y van a tener que utilizar 3 lapiceros, vuelvo a repetir. Un lapicero negro para marcar el área. Un lapicero azul para indicar el detalle anatómico. Y un lapicero rojo para escribir algo en relación a ese detalle anatómico. ¿Okay? ¿Qué vamos a encontrar en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula? Me está gobernando el músculo clevideo interno. Mañana, tarde, noche, que ustedes están tratando a sus pacientes, realmente, sin querer, estamos agrediendo al músculo clevideo interno. ¿Se puede palpar el músculo clevideo interno? Sí, a través de la mucosa de la boca. Y que también es un músculo netamente elevador. Y recordar que una molar inferior también tiene 2 raíces, una raíz mesial y una raíz distal. Una raíz mesial y una raíz distal. También en la línea orejo interna también tenemos aquí, o también suele denominarse cresta miloidea o línea miloidea, donde se encuentra el músculo principal del piso de boca. En esa línea miloidea, hacia adelante y arriba encontramos la fosa sublingual. No aquí, por favor, no aquí, porque este sector corresponde al hueso alveolar lingual. ¿Ok? Acá yo no voy a hablar hueso alveolar labial vestibular. Acá es solamente hueso alveolar lingual, de la pieza tal y la pieza tal. Y sobre ese hueso alveolar lingual, ahí vamos a encontrar a la encía insertada. ¿Okay? Por lo tanto, la fosa sublingual estaría ligeramente por este sector, donde vamos a encontrar a la glándula sublingual. Y debajo de la línea obliqua interna vamos a encontrar a la fosa submandibular. ¿Sí? Y también tenemos el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. En este sector nosotros tenemos el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. ¿Qué vamos a encontrar a nivel del borde inferior del cuerpo de la mandíbula? El músculo platysma cutáneo del cuello. El músculo platismo. Es un músculo del cuello, pero que tiene bastante función a nivel de los labios. Cuando las comisuras labiales se retraen hacia abajo, miren, cuando las comisuras labiales se retraen hacia abajo, es gracias al músculo platysma cutáneo del cuello. ¿Okay? En esta rugosidad del ángulo interno de la rama ascendente de la mandíbula se inserta el músculo clevideo interno que se va hacia la fosa pterygoidea. ¿Okay? Por eso es muy importante. ¿Qué otro detalle importante también vamos a tener aquí, colegas? La apófisis basilar, que se nota. Esta apófisis basilar se nota en toda la reacción cefalométrica. En una reacción cefalométrica solamente vemos este lado de aquí y la apófisis basilar. Pero ustedes saben que aquí encontramos a la masa encefálica. El tallo encefálico no lo vamos a encontrar, que no se va a ver en la radiografía. Pero sabemos que se encuentra el tallo encefálico, que es importantísimo en los pares craneales. Realmente apoyado sobre dónde? Sobre la apófisis basilar del hueso occipital. También es un punto craniométrico y también pertenece a un punto cefalométrico, el famoso clivo superior, clivo inferior. Por eso es importante repasar a los colegas que estén en ortodoncia, por favor, ¿sí? Por favor, ¿sí? Acá tenemos el famoso agujero occipital, ahí tenemos la protuberancia occipital externa que sí se ve en la radiografía. La protuberancia occipital interna. Acá se nota la sutura lamboidea. Se ve en la radiografía. En la radiografía cefalométrica sí se ve esta sutura. La sutura lamboidea. Y todas las suturas que hemos mencionado con anterioridad. ¿Sí?
En esta imagen, vamos a ver. En esta imagen, bastante cuidado sobre las presentar, bastante cuidado sobre la cabeza del que va a venir también posiblemente en el examen. Recuerden que nosotros a nivel de esta pieza dentaria existen detalles anatómicos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en los dientes anteriores, en el área de los incisivos que tenemos, el borde incisal, ¿no? Y los ángulos, el ángulo mesoincisal y el ángulo dientoincisal. Recuerden que